de Múnich, donde el foco geopolítico está allí puesto. Y por supuesto, ¿con quién vamos a desgranar todos estos mensajes? Pues con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Y bueno, felicidades por ese 500.000 de seguidores en YouTube. Yo calculo aproximadamente que en 15 días ya llegamos al millón. O sea, esto va lanzado. Por muchos más. Felicidades. Desde luego, Fernando, y muchísimas felicidades también a vosotros, que lo hacéis posible, insisto, la audiencia y los que nos acompañáis, los expertos que estáis aquí también al pie del cañón, que muchas veces esto no se ve en las cámaras, desde luego, pero muchas veces os avasallamos, ¿no? En una última hora, oye, tienes un momento, y normalmente, siempre que podéis, nos ofrecéis también vuestro tiempo, que desde luego siempre es de agradecer y es muy valioso. Fernando, yo no sé si quieres hacer un primer comentario de lo que ha dicho Macron o alguna cosa que te haya llamado la atención ya de los mensajes iniciales que estamos teniendo. Sí, bueno, aparte de que Zelensky ha seguido pidiendo aviones y tal, estas cosas, bueno, ya sabemos que Zelensky básicamente lo que hace es pedir. Nada nuevo, bajo el sol, en ese sentido. Bueno, lo de Macron, pues podemos decir sobre Macron dos cosas inicialmente. Una, o es un enfermo mental, o dos, es un mentiroso compulsivo. Puede ser una mezcla de ambas, no lo descartemos. O sea, las tonterías que acaba de soltar Macron, yo no sé si se las cree, yo espero que no. Es decir, porque Rusia quiere ser un imperio, no sé qué, o sea, todo divagaciones, que Putin se ha levantado con el pie cambiado y ahora quiere, pues no sé, invadir Francia y tal, o lo que sea, qué maldad. O sea, vamos a ver, el discurso de Macron es absurdo, ridículo, infantil, estúpido. ¿Por qué? Porque no quieren hablar, esto es como los globos famosos de los chinos, es decir, porque lo que hacen es desviar la atención de los medios de comunicación y del público, es decir, de los verdaderos problemas importantes. Y los problemas son los siguientes, es que en el caso de Europa, es que mira, tenéis una economía por los suelos debido a que, esto lo acaba de decir, y si mal no recuerdo ayer, la ministra de Finanzas de Suecia. Atentos porque esto es inconmensurable. Va y dice a la ministra de Finanzas de Suecia, bueno, pusimos las sanciones y sabemos que han tenido efectos. Es decir, el principio de causalidad lo entienden, se les mete en la cabeza, saben que si hay una causa tendrá efectos, o sea, si tú haces algo, provocará efectos. Ahora viene la parte buena, es decir, pero no sabemos qué efectos han tenido, es incontrolable, o sea, no sabemos, hemos puesto unas sanciones sin saber qué van a provocar. Si van a hacer daño a los rusos, si van a hundir a la economía europea. Oye, por ponerlas en manos de quienes estamos. Es decir, esta gente, que no tiene vergüenza, eso es una panda de inmorales, deberían estar en la calle ya, inmediatamente. Es decir, lo que pasa es que tenemos una Europa de borregos, es decir, de población de borregos que no los echan, es decir, en las próximas elecciones, a todos. Es decir, pero ¿cómo se puede decir semejante barbaridad? Hemos hecho algo, hemos puesto sanciones, pero no sabemos qué pasa con ellas. Y si nos afectan, si no nos afectan, las ponemos por poner, la realidad. Las ponemos porque nos lo han mandado Estados Unidos. Punto. Ya está. Europa es una colonia de Estados Unidos. Y prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial nunca hemos sido tan colonia como ahora. Siempre hemos sido colonia, ¿eh? Pero vamos, lo de Macron es delirante. Claro, no te cuenta, porque hay que desviar, ¿qué pasa con lo del Nord Stream 2 y el Nord Stream 1? Que fueron bombardeados por Estados Unidos con la ayuda de Noruega. Eso intentamos quitarlo del medio rápidamente, porque claro, eso supone que, en fin, un casus belli, un caso de guerra. Es decir, cualquier país serio, los países serios no son, los países europeos no son serios, estaría ahora mismo, por lo menos, pidiendo explicaciones en todas las instituciones internacionales y directamente al gobierno de Estados Unidos sobre esto. Que no, Alemania calladita. ¿Por qué? Porque Scholz hace lo que dice el señor Biden, es decir, pero es que también hay que decir, Putin es un imperio, tal, no sé qué. Claro, como Estados Unidos no tiene ningún tipo de política imperial, a eso nunca lo hemos tenido que condenar, porque claro, lo de Afganistán, lo de Irak, lo de Libia, lo de Siria, eso no, eso han sido intervenciones humanitarias. No, por favor, seamos serios. Es decir, pero es que lo que no cuentan es que, lo siento, los ucranianos están perdiendo la guerra. A ver, titular, Ucrania está perdiendo la guerra. Y Europa, con todas estas estupideces, que vamos a hacer una cúpula de defensa y tal, no vais a hacer ninguna cúpula de nada. Si sois incapaces, si ya no tenéis apenas industria de defensa. Y por eso decís que ahora, no, bueno, vamos a traer
directamente ya las fábricas de las empresas norteamericanas de defensa para que fabriquen aquí. Es decir, los políticos europeos, que son unos traidores a la ciudadanía europea, así, traidores, deberían ser juzgados en algún momento por algún tribunal, es decir, no sé si internacional o locales, es decir, están destrozando la economía europea. ¿Para qué? Para que los norteamericanos no vendan más armamento. Y por eso están las empresas creo que lo decíais antes, lo hizo un experto antes, están las empresas de armamento norteamericanas subiendo como la espuma, y el año pasado subieron un montón. Porque claro, Raytheon, General Dynamics, todas estas, es decir, Marvel Douglas, es decir, están, vamos, contentísimas. No olvidemos que hay dos datos claves, es decir, esta guerra se hace contra Rusia por parte de Estados Unidos y la anglosfera fundamentalmente, con los serviles vasallos europeos, contra Rusia y contra Europa. Desindustrializar Europa, lo están consiguiendo. Aplicar, si hace falta, métodos terroristas como el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 para eliminar la relación económica entre Alemania y Rusia, como sea. Como dijo en su momento Biden, de cualquier manera. Es decir, de verdad, es decir, hay que conseguir, y esto es una cosa de los ciudadanos, si no lo hacemos los ciudadanos, no hay manera. Hay que conseguir que la Unión Europea desaparezca cuanto antes mejor. Son una panda de corruptos. Ya lo estamos viendo, que están aquí. Acordémonos de la vicepresidenta griega y sus relaciones con Qatar, si mal no recuerdo. Pero si es que son una panda de incompetentes, o sea, lo que dice Macron es para cogerle y echarle. Si Macron estuviera en una empresa privada, después de este discurso, lo ponen de patitas en la calle. Es decir, ¿pero qué tonterías me estás diciendo de que Putin se ha levantado? Es como lo de la muerte de Putin. Si lo han matado ya como 20 veces, que si tenía cáncer, que si tenía no sé qué, que Alzheimer, que no sé cuántos, que es un doble, que ya está muerto. ¿Pero qué tonterías estamos diciendo? Oiga, dígame usted una política seria de la Unión Europea con respecto a Rusia, en la que no salgamos perdiendo. Que vamos a perder, eso ya te lo anticipamos. Está claro, si lo están viendo... Las desastrosas sanciones que ha puesto la Unión Europea están contribuyendo de manera decisiva al desastre o a incrementar el desastre económico en el que estamos sumidos. Esto es lo que hay, es decir, y no tire usted balones fuera. Bueno, Fernando, no dejaba de apuntar, menudos titulares, pero vamos a escuchar a Scholz. Le has mencionado, has dicho cómo precisamente estamos viendo un Scholz que hace lo que dice el señor Biden. Digo, cito textualmente lo que tú has dicho. Vamos a escuchar a Olaf Scholz y precisamente cómo hacía mención a la reunión entre Europa y Estados Unidos. Vamos a escucharle. Really understand that it is very good that we stick together, that we never go alone, and that we just do it together with our friends and partners, and especially with the United States. And this is why I'm also sure that we will have the support of our people for the things we are. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, decía que es muy bueno estar juntos, especialmente con Estados Unidos, que estaba seguro de tener ese apoyo. Claro, una de las cosas fundamentales aquí, Fernando, y también lo hemos estado mencionando al inicio del programa, es, los debates que se están reavivando ahora. Estamos viendo cómo el mundo se está rearmando en estos momentos. La OTAN a lo largo de la semana ha estado insistiendo en esa falta de munición, en cómo Ucrania es todo un horno, ¿no?, en el que se está consumiendo munición a una velocidad mucho mayor de la que se produce. Cómo se necesita cerrar ahora mismo esa brecha de municiones, pero claro, aquí nos surgen muchas cuestiones, ¿no? ¿Cuánto debería Europa desarrollar su propia capacidad militar? ¿Cuánto debería depender de Estados Unidos o dejar de depender de Estados Unidos? Porque estamos viendo cómo esa dependencia va aumentando y Olaf Scholz pues estaba asomando la patita de una forma muy clara. Hombre, es que estamos viendo, fíjate, o sea, lo de los alemanes es ya de traca, es decir, tienes que tan destrozado el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 en un atentado terrorista de un país aliado, hecho por un país aliado, por dos, perdón, porque Noruega también está en la OTAN, es decir, por dos países aliados, un señor con una credibilidad increíble, como la del señor Simon Geros, te lo da todo tipo de datos, con unas fuentes, vamos, que ya las quisieran la mayoría de los periodistas a nivel mundial, te lo saca y a ti ni siquiera se te ocurre decir algo, es decir, no, decir al revés, o hacer una pequeña crítica, yo qué sé, o pedir explicaciones a la embajada, no, a la embajada de Estados Unidos, no,
todo lo contrario, casi que pides que, oye, a ver si me bombardeáis otro gasoducto, no, pero todavía me quedan oleoductos que llevaban petróleo. Es decir, o sea, esta rendición incondicional de Alemania ante Estados Unidos es vergonzante y vergonzosa. Es decir, no, Estados Unidos son buenísimos, oye, que no bombardeen los gasoductos, pero son maravillosos. O sea, ¿hasta qué punto, digamos, de servilismo hemos llegado? Pero ¿cómo podemos mantener a esta gente que no está al servicio de los ciudadanos europeos, que está al servicio de los intereses de Estados Unidos y que lo están demostrando? Acaba de decir Scholz, que los americanos son estupendos, que me están hundiendo la economía, pero oye, hay que seguir con ellos, que me están desindustrializando, que los capitales alemanes y bueno, las empresas se van a ir a Estados Unidos, pero oye, son magníficos los norteamericanos, hay que seguir con ellos. Pero bueno, pero esto es una tomadura de pelo. Es decir, dices, pero vamos a ver, es decir, estos señores no son serios, no son serios. Vamos a ver, no sé cuándo le toca, pues son varios y tal, qué es lo que dice el canciller chino. Que eso es, los chinos son serios, es decir, pueden ser malos, pueden ser buenos, podemos considerar lo que quieran, pero son serios. No son politicuchos analfabetos incompetentes como son los europeos, como lo estamos viendo. Es gente seria. Es decir, vamos a ver qué dice. Y seguramente dirá cosas importantes e interesantes. Pero claro, ¿pero qué van a hacer contra Rusia? O sea, ya ha dicho Putin en su momento, dijo, mira, no vamos a entrar con los tanques en Europa, tranquilos, que no tenemos esa intención, que lo que buscamos es otra cosa. Es decir, pero si los ejércitos europeos son de risa, quiero decir, se había visto como, ¿para qué teníamos Europa? Que supuestamente vamos a mandar. Le dijo la ministra de Defensa que estaban mal, que estaban hechos polvo. Es decir, se teníamos de blancos, es decir, los cogían, los ponían de blancos y en las maniobras pues se disparaba contra ellos, porque no funcionan. Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, que si no tenemos industria de defensa, si Europa, ya lo han dicho muchos, y sobre todo Alemania, ha construido su riqueza durante los últimos 20 años, pues si se quiere, desde el final de la Guerra Fría, con la desaparición de la Unión Soviética, fundamentalmente en 3 elementos. La externalización de los presupuestos de defensa hacia Estados Unidos. Es decir, no me gasto un marco al principio, luego un euro en los presupuestos de defensa, como el resto de Europa, pues no me hace falta, si ya han desaparecido los soviéticos, en eso tenía su lógica. ¿Con qué me va a pegar? No tengo enemigo, es decir, aquí en el continente. Con lo cual, bajaron los presupuestos de defensa una barbaridad. Y que Estados Unidos, en todo caso, que son ellos los que se dedican a hacer guerras imperiales, que asuman, para eso están en la OTAN, que asuman la defensa de Europa y que pongan el dinero. Externalización de eso, externalización de el tema de la energía, o sea, energía barata, que nos la proporciona Rusia a unos precios tirados de bajísimos, es decir, con lo cual eso nos permite ser una economía exportadora. Y por lo tanto, y luego la tercera, China. Es decir, y claro, eso nos permite exportar bienes y servicios, incluso llevar allí las empresas a China, que es el gran consumidor de nuestros productos. Y al mismo tiempo le compramos los productos todos a 100, los baratitos y tal, para que podamos bajar los salarios reales a los trabajadores y tal. Es decir, pues todo esto se lo han cargado, pero se lo han cargado en menos de un año. Es decir, o sea, Alemania en caída libre. Dices, bueno, hasta el punto que les toman el pelo, que acaba de salir hace poco una noticia de Associated Press que dice lo siguiente, es decir, más o menos, es decir, bueno, que los americanos han estado probando con esto, de la guerra de Ucrania, han estado probando sistemas de armamento, han estado probando tácticas, estrategias, adaptándose a nuevos tipos de guerra que no tienen nada que ver con el tipo de guerra asimétrica que hacían los americanos contra Afganistán, contra Irak, etc. Y ahora ya... que estaban cogiendo pues, mucha información al respecto, en este campo de prueba sangriento que han montado los americanos en Ucrania, pues están preparándose para atacar a China. Es lo que te viene a decir Associated Press. Están preparándose para la parte importante, que son los chinos. Por otra parte, es decir, ahora mismo el seguidismo de Europa, es decir, nos está llevando, y esto tenemos que tenerlo claro, a la ruina absoluta de Europa. ¿Qué es lo que quieren los norteamericanos? Y es lo que quieren nuestros dirigentes. Y da igual lo que digan en la Unión Europea, es decir, en el Parlamento Europeo y tal, que son... Yo he estado con parlamentarios europeos, incluso algunos lo han dicho hasta en la radio, y te decían, y eso está grabado, es decir, yo he estado en una comisión, exparlamentarios, yo he estado en una comisión de no sé qué,
Y allí los franceses, los italianos, tal, todos eran corruptos, todos estaban pagados por empresas, por tal, para tomar partido por ellas, todos. ¿De qué estamos hablando? Y te lo dice el parlamentario, que lo ha visto, que lo sabía, que lo oía. Esto está grabado en una... Bueno, hace publicidad, es decir, en una emisora de radio, en un debate que tuvimos. Acabemos de una vez ya con la Unión Europea y con la OTAN. Esto es unas organizaciones disfuncionales que tuvieron su sentido en un periodo que ya ha pasado, en el siglo XX, y que ahora mismo no solo ya sean disfuncionales, es que son perjudiciales. Fernando, más allá de esto, claro, tenemos que tener en cuenta el marco en el que nos estamos moviendo, en qué contexto, que es el que nos estás desgranando, está ocurriendo esta conferencia de seguridad de Múnich. Por cierto, que también importante la reunión entre Putin y Lukashenko, por los mensajes que también puedan trascender de esta reunión, pero hay que tener en cuenta, recordemos, en esta conferencia ni Rusia ni Irán han sido invitadas. Si esperamos ver algún mensaje importante por parte de China, porque sí, China va a tener presencia, y en medio de la crisis reciente con Estados Unidos y todo el tema de los globos espía, veremos también qué tipo de mensajes trascienden. Pero antes de eso, Fernando, sí que quería abordar contigo una última cuestión. La semana que viene, como bien sabemos, se va a cumplir ya el primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania. Vamos a tener varias comparecencias de Putin, varios discursos, 21, 22, y de cara al 24, desde luego sabemos que se está preparando un 10º paquete de sanciones que, bueno, nos decías al principio, ¿no? Bueno, están lanzando sanciones, dicen que tienen un efecto, pero no saben en qué están teniendo efecto. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos esperar la semana que viene? Sobre todo para quedarnos ya pendientes de algunas cuestiones clave, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Mucho. Ya lo digo, atentos toda la gente que ve Negocios TV y los que no, hablar con los que no lo ven para que la vean, porque la semana que viene va a ser, según muchas fuentes, histórica. Con eso ya digo todo, es decir, muchas reuniones muy importantes y declaraciones importantísimas, que pueden cambiar muchísimas cosas. Y esto solo se va a contar en Negocios TV. Esto, las televisiones generalistas y tal van a estar hablando de tonterías, como siempre. O sea que, la primera cuestión, atentos a la semana que viene. Semana histórica. Bueno, ahí tenemos unas intervenciones de Putin, sobre todo una en la Duma, es decir, el Parlamento y el Senado en sesión conjunta, donde esa intervención, Putin va a hablar de muchas cosas, entre ellas de la guerra en Ucrania. Pero de más cosas, ya iremos hablando de ello, que tiempo habrá. Es decir, pero lo que me preguntabas, que era, perdona, que es que a veces se me va el hilo de lo que estábamos hablando. Me estabas preguntando por esta conferencia y por lo que, bueno, por lo que está pasando. Fíjate la diferencia entre lo que hacen los europeos, que decir tonterías como Macron en la conferencia de Múnich, que, bueno, pues es una especie de foro de debate de alto nivel. Es decir, mientras tanto, Irán, como bien decías, que no ha sido invitado, y Rusia, que no ha sido invitados, están cerrando acuerdos ya no solo de compra de armamento, los famosos drones de los iraníes que vendieron a los rusos, los aviones de combate que van a vender los rusos a los iraníes. Ya están firmando acuerdos de producción conjunta de armamentos. O sea, mientras en Europa siguen hablando del reino de los cielos, es decir, en el resto del mundo serio, toma decisiones y está haciendo cosas y van rapidísimo. Aquí nosotros, a lo nuestro, es decir, igual que China, es decir, China ahora mismo es un apoyo fundamental de Rusia y aunque no lo digan y tengan una posición, digamos, sobre todo desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista del lenguaje que usan, digamos, más moderada, no por decir las cosas más moderadas, no dejan de ser contundentes. Es decir, puede ser algo de manera muy moderada, de manera muy, digamos, muy diplomática, pero llevar un mensaje duro y contundente, que es lo que seguramente vamos a ver. No olvidemos que después de que el ministro de Exteriores, Wang Yi, vaya a la conferencia de Múnich, diga lo que tenga que decir, aquí lo contaremos, es decir, Negocios TV, no se olviden, hoy es que tengo el día de la propaganda, pero vamos, Negocios TV se lo contaremos, luego coge un avión y deprisa y corriendo se va a ir a Rusia, o sea, a otro país serio, es decir, a hablar con Lavrov. Veremos que, entre otras cosas, ahí seguramente se va a pactar
la visita en primavera de Xi Jinping a Rusia. Lo digo por si alguien pensaba que los chinos no están comprometidos, claro, por eso va a ir Xi Jinping a Rusia. Es decir, es un claro ejemplo de falta de compromiso. No olvidemos, el mundo se está partiendo, se está fracturando, como el desgraciado acontecimiento de Turquía en dos. Es una fractura brutal, es decir, el terremoto de Turquía, bueno, pues igual en la geopolítica, una fractura brutal del mundo en dos partes. Una parte que es la que va a ganar, que es la parte de Rusia, de China, de la India. Los BRICS van a tener seguramente este año una ampliación importante, si no que viene, porque las solicitudes de entrar en los BRICS son ya, vamos, incontables. Argelia, y, por ejemplo, Arabia Saudí, Argentina, en fin, Irán, incontables. Es decir, y se está construyendo, digamos, un mundo alternativo, paralelo, con instituciones, digamos, paralelas al dominado por el mundo anglosajón, es decir, por Estados Unidos y sus esferas de influencia, británicos, europeos y tal. Es decir, y los que van a ganar van a ser los del otro lado, es decir, los chinos, los rusos, los de los BRICS, los de la Organización de Cooperación de Shanghái, etc. Y los que vamos a perder somos nosotros. Esto, que no haya ninguna duda. Eso sí, como el jefe del clan de estúpidos europeos es bueno, fíjate, el señor Biden, bueno, el señor Biden no pinta nada. Son los norteamericanos. Esto lo van a hacer como suelen hacerlo ellos. Es decir, con sangre, con mucha sangre, matando. Y por eso estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, que es una carnicería. Una carnicería. Cuando ves imágenes de aquello dices, madre mía. Es decir, es que te retrotrae a la Primera Guerra Mundial, que fue una de las grandes carnicerías de la historia. Bueno, pues ahora van ya directamente, no contentos con eso, a meterse en una guerra utilizando el tema de Taiwán contra China, porque no lo olvidemos, es quien les va a destronar. Si no, van a la guerra con ellos. Y es que ya lo dicen claramente. Y por eso los globos son chinos. Aunque luego digan, no, si estos son globos meteorológicos y tal, que están viniendo muchos años y va, esto ha sido un circo que hemos montado, porque hay que demonizar al siguiente enemigo, que es China. Entonces ya llevan mucho tiempo demonizándolo y eso se va a incrementar. Ya tenemos una visita programada para más o menos, para primavera o verano, del sucesor de Pelosi, que va a ir a Taiwán, es decir, el actual presidente de la Cámara de Representantes norteamericana va a ir a provocar. Y como eso, un montón de cosas más. Pues, Fernando, nosotros nos quedamos pendientes de todo esto. Desde luego, la semana que viene vamos a tener que tirar de palomitas para prestar atención, verlo todo con detalle, como si estuviéramos en el cine casi, e ir narrándolo, desde luego, y en este caso como si estuviéramos en un partido ya del deporte que ustedes quieran, el que más les guste. Pero nosotros vamos a ir narrando minuto a minuto y, por supuesto, con expertos como tú, Fernando. La semana que viene también hablaremos contigo, desde luego, para, bueno, hablar de las principales claves. Yo no adelanto nada, pero vamos a ir preparando algunos especiales. Vamos como a ir... algunas series. Hombre, como claro, algunas claro. Series. No tenemos que hacer spoiler de nada, pero nosotros ya estamos preparando la semana que viene. Nos estamos preparando. Fernando Moragón, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y hablamos pronto. Venga, muchas gracias. Igualmente. Bueno, y enseguida hacemos una pausa publicitaria, pero antes un tema interesante. Nos lo cuenta José Antonio.